En la construcción de nuestras conciencias, nuestras entidades personales y en plena relación con la construcción constante de lo que se van a denominar como entidades sociales, culturales, y sobre todo en términos de identidad, la historia juega un papel fundamental. La historia científica, en tanto la posibilidad de generar con las mayores evidencias la comprobación de determinados hechos, ¿no? Cosas que sucedieron y acercarnos más allá del asunto filosófico y como tal a determinar que eso fue justo y objetivamente lo que sucedió. Esa es como la gran idea o la historia ideal, la historia por alcanzarse, la historia objetiva. En la construcción de esos elementos, ya como estudios al interior de la ciencia histórica, se genera pues la posibilidad de que está la visión de los vencedores. La historia está escrita por los que ganaron como base histórica estos conflictos culturales, sobre todo les vamos a llamar. Y la otra, esta relativamente moderna, está la construcción de la narrativa que vamos a elaborar a partir de esos determinados sucesos históricos. Hay un suceso histórico, la fecha de mi nacimiento, y yo desde ese momento hasta el día de hoy he ido generando la narrativa que me va a acompañar para habitar esa existencia. Y en esa narrativa es que en este sentido el trabajo que vamos a presentarte hoy cobra una especial determinación para cooperar, para coadyuvar, dirían los políticos muy adornados, en la construcción de una cada vez más sana narrativa con respecto a los elementos históricos. Y entonces hoy vamos a trabajar sobre un texto literario, una novela histórica, es un subgénero de la literatura relativamente bien determinado, que tratará sobre el padre de nuestra patria, el padre de la patria de México, y sin duda alguna intentará romper o intenta romper a través de este texto que vamos a compartir contigo, sobre todo esta construcción de bronce, de los héroes de bronce, de esta historia que viene en los libros de texto y que determina aparentemente una especie de neutralidad sana para conocer los hechos históricos, pero en realidad puede ser a veces por omisión o francamente con una bastante mala fe que está escrita o ha estado escrita de determinada manera para mantener en velo, para generar posibilidades políticas, posibilidades de manipulación a los infantes pues que vamos creciendo con estos héroes en en cada una de las situaciones patrióticas, en cada una de las fiestas que se celebra, pero sobre todo en la educación tenemos sesgos bastante alejados de lo que en realidad fueron los hechos concretos. O hemos terminado por construir estos héroes patrios como estos elementos, especie de semidioses que habitaron en determinadas situaciones muy particulares y que su vida solo estuvo marcada por las posibilidades de generar estos actos heroicos y terminan por ser seres míticos, seres fantásticos, seres sin duda alguna, ahora lo podemos ir entendiendo, con determinaciones culturales y políticas que van a finalizar por no permitirnos un acceso sano a los elementos verídicos, a estas figuras históricas que padecieron y que sobre todo vivieron la absoluta similitud con nuestra propia humanidad. Podemos encontrar en ellos comportamientos cotidianos, sin duda alguna, pero además justo, y creo que son los más interesantes, estos que tú y yo podemos vivir en cualquier momento, es decir, lo que nos separa como tal de estos personajes históricos a lo largo de toda la narrativa que hayamos vivido, que nos ha formado como cultura, en realidad son las circunstancias desde donde nos hemos movido. Circunstancias que al paso del tiempo nos hemos ido alejando de esas posibilidades históricas en términos de los políticos, del ejército, etcétera, etcétera. Hemos ido poco a poco renunciando y por eso nos encontramos en otro camino,
pero el punto es que la gente que ha estado en esas resoluciones históricas, la gente que ha pasado a la historia para formar parte de este patrimonio cívico-cultural de cualquier país, de cualquier cultura, en este caso de México, no han sido más que circunstancias las que han determinado esas decisiones. Sin duda, pues también sus propias personalidades, etcétera. Pero a lo que me refiero es que son seres humanos absolutamente determinados como lo somos tú y yo, sin nada extra y algunas ocasiones incluso hasta con situaciones de que podemos llamar en términos de moral bastante dudosa, ¿no? Seres finalmente pues de carne y hueso completamente. Bueno, pues esta introducción es para presentar el texto de hoy que se llama Hidalgo. Ese es el texto de nuestra novela histórica, Hidalgo, del maestro Eugenio Aguirre. El maestro Eugenio Aguirre nació en la Ciudad de México en 1944. No sé si ya esté jubilado o todavía de clases en la SOGEM, que es la Escuela de la Sociedad de Escritores Generales de México. Él es novelista, cuentista y en esta escuela ahora maestro de escritores. Eugenio Aguirre también ha hecho muchos trabajos de asesoría o de manera directa para adaptaciones en televisión de elementos históricos. Hace algunos años, quizá 15, posiblemente hasta más, cuando se estrenó, cuando se publicó esta novela, causó cierto revuelo justamente porque los medios de comunicación, entre quienes estaban a favor y quienes pretendieron a decir que la novela de Aguirre justo pecaba de esta especie de humanización excedida que no hacía un bien para esta imagen, para esta narrativa educativa que recibe el pueblo. Entonces tuvo sus distintos contrapuntos la crítica sobre este trabajo de Eugenio Aguirre, que es Una vida de Hidalgo. Voy a compartirte algunas notas que tomé directamente del libro, cuál es el estilo que trabajamos aquí, y tú mismo ahí encontrarás. Si ya lo has leído, bueno, pues ajustarás o no estarás de acuerdo conmigo. Y si no lo has leído, una de las pretensiones importantes de este espacio es que vayas a la lectura de este texto. ¿Qué es básicamente una novela histórica? Bueno, pues a diferencia de esta historia científica que tiene justo como tal el seguimiento de la verdad, ellos agregan, los historiadores, no sé si se haya modificado, que tiene un sentido ético, se persigue la verdad para que en el futuro tiempo no caigamos en los errores del pasado. Esa es como la instancia ética que sostiene el estudio de una verdad científica, una verdad metodológica seria. Y bueno, entonces la literatura, ¿cómo participa de ahí? Bueno, pues ya sea historiadores o novelistas, asumen muchos de estos datos históricos, cuando menos los más tradicionales o los más comprobables, y llenan, como es el caso del maestro Aguirre con Hidalgo, llenan esta serie de datos en el caso de Hidalgo, si nació, en dónde y cuándo, y luego a los 15 años que hizo, y luego cuándo se ordenó como sacerdote, y luego cuándo fue director de la escuela en Nueva Valladolid, ahora Morelia, y etcétera, ¿no? Van hilando esa hilazón que nos presenta la trayectoria biográfica de cualquier personaje. En el caso de la novela histórica, lo que hace es que esos espacios entre un hecho y otro están llenos básicamente de vida cotidiana, de pasiones, de emociones, de fantasías de los propios personajes, etcétera, etcétera, del mundo interior del personaje, que justo por nuestra propia determinación humana, en esta interioridad de cada uno de nosotros, realmente pues no tenemos ese acceso y no sé si lo habrá en el futuro, posiblemente sí, y esto podría cuestionar en muchos sentidos la historia como una ciencia. Mientras tengamos esta interioridad guardada, esta personalidad, este monólogo interno, que no deja de ser una narración y una interpretación de nosotros mismos, mientras no tenga acceso abierto, directo al pensamiento de otra persona, entonces seguiré señalándola, si en el mejor de los sentidos, dando mi opinión, determinándola, etiquetándola de manera más sana, pues, a partir de sus hechos. Y entonces, entre esos hechos, entre esas acciones ya concretas,
Está en medio, es el caso de la novela histórica, estas situaciones cotidianas, estas pasiones, estos sueños, estos rencores, estas frustraciones, esta doble vida, etcétera. Creo que doble vida es un buen término, esta doble vida de estos héroes que nos han presentado en estampitas, que nos han presentado de manera muy simple ahora con en la era digital, en las enciclopedias, etcétera, y podemos encontrar hombres y mujeres pues con existencias humanas. Parece una tontería, es tan básico el concepto que justo por eso se destaca, ¿no? Y es el caso de este Hidalgo. Además, la narrativa del maestro Aguirre no tiene ninguna pretensión historicista, ni tampoco burlona. Aquí habría que revisar, seguramente lo haremos más adelante, si no es que ya lo tenemos aquí, creo que ya lo tenemos, habría que revisarlo, Maten a León, o creo que es Maten a León, del maestro Ibargüengoitia, que establece el recorrido del cura Hidalgo de justo de su primer parroquia, lo que se conoce como el Grito, hasta el día que lo atrapan y que lo mandan a asesinar en Chihuahua. Eh, pero se está burlando de esa situación, está siendo sarcástico, ya hay ahí una crítica. Aguirre no, Aguirre en realidad tendrá esos datos duros, históricos, verdaderos de la ciencia histórica, y él llenará, como te decía hace un rato, estos espacios. Y lo hace de manera sabrosa, dinámica, inteligente, retadora, pero creo sobre todo que la intención del maestro Aguirre es que podamos ya después nosotros determinar nuestros propios juicios, pero reconocer que ahí hay una persona, que hubo una persona con pasiones y con virtudes como cualquiera de nosotros. Incluso hasta con cierto liderazgo, que ahí es donde ya con el asunto de convertir a Hidalgo en esta figura de bronce, se puede sentir hasta una mala intención por parte de quienes se han encargado de hacer esta lectura. Bueno, vamos a empezar. Dice, las cabezas de los insurgentes llegaron a mis manos, envueltas en unos trapos asquerosos, todavía pringados con su sangre seca y renegrida. Venían metidas dentro de un huacal hecho con palos de huizache, en unos costalitos de yute, y más parecían hongos de cuitlacoche cubiertos con sal de grano que rostros humanos. Tuve que lavarlas con lejía y coserles los pellejos desprendidos para que fueran reconocibles y sirvieran, como ordenaron el virrey Francisco Javier Venegas y el brigadier Félix María Calleja, de escarmiento para los rebeldes y la plebe que los sigue. Empieza con el final, empieza con el cierre de la historia. Aguirre nos cuenta el final, que es bien interesante el proceso. Ya nos dice de qué se va a tratar, y creo que esto lo planteaban desde los que estudiaron a Shakespeare, que más o menos el establecimiento es: ya no te voy a tener aquí en ascuas, ya te sabes el final, ya sabes en qué va a acabar, y mi gran mérito en términos del escritor consistirá en irte platicando cómo fue que sucedió esto. Cómo fue entonces que, y puede ser una enorme sorpresa para nuestros lectores, pensaría en renovar nuestro concepto histórico de esto, del cura Hidalgo, de la independencia, pero también para los jóvenes lectores en la secundaria, en la preparatoria, puede ser una gran lectura, divertida además, hasta casi me atrevería a decir, en un asunto semifamiliar se podría leer este texto sin ningún problema. Y empieza ya con ya nos contó, ya sabemos de qué va a ir la historia. ¿Cómo es entonces que nuestro héroe patrio, ahora tan admirado, terminará, o terminó en realidad, descabezado, y con estas cabezas que tuvieron que recoser y rearmar y limpiar a profundidad, porque venían ya muy dañadas? Es decir, en su momento, ante la revancha y ante la venganza de estos personajes, el virrey y el brigadier, la hazaña con la que los persiguieron, con la que los buscaron, determinó eso, ¿no? Casi en estado de basura, de desperdicio, y además todavía usadas como escarmiento. Quien se atreva a hacer esto terminará con su cabeza de esta manera y así puesta. Las ideas de estos hombres, de los independentistas en México, las ideas de estos hombres van a cambiar el rumbo de la enseñanza, de la filosofía y de las ciencias. Estos jesuitas criollos
se sienten mexicanos, atención con ese concepto importantísimo, se sienten mexicanos y proclaman la excelencia de la patria. Además, se muestran preocupados por la forma en que los españoles los han marginado, tanto de los asuntos de gobierno como del ascenso o acceso, como del acceso a la riqueza, a criollos y mestizos, y cómo han maltratado a las castas y abusado de los indígenas. Su postura es revolucionaria, hermano, y no sabes cómo me gusta. Eh, Hidalgo fue un tipo que se preparó. Hidalgo además se preparó a conciencia, estudió y aprendió cuando menos francés, latín, me parece que italiano también lo hablaba con relativa soltura, y a los franceses sobre todo los leyó en su lengua original, a estos revolucionarios, sobre todo a Montesquieu, a Rousseau, particularmente a Rousseau. De ahí venía su formación, pero no es una formación, y él lo plantea Aguirre en esta novela, no es una formación académica en términos de volverse un conferencista. Su información intelectual y académica, cuando menos en este personaje que nos muestra, toda tenía un sentido práctico. Era un tipo, incluso podríamos decir sabio, pero de una practicidad muy presente. Todo lo que sabía lo tenía que aplicar. Todo lo que entraba a su cabeza necesitaba una aplicación en su vida interior, psicológica, amorosa, sexual, pero sobre todo en este sentido es muy importante para su comunidad, para su pequeña localidad. Tenía una hacienda que funcionaba muy bien, la gente comía, tenía mucha protección en ese lugar, se preocupaba por sus trabajadores de manera honesta y les ayudaba a ese crecimiento. Veía por los demás, tenía una maravillosa vocación de servicio y de amor, pues, por los demás. Y entonces, ante la brutal radicalidad y la brutal tensión ya de los lazos sociales, ya se había perdido la resolución final de aquel viejo concepto entre si los indígenas tenían alma o no, si ameritaba esta conquista espiritual eh, soterrada, compartida, con la búsqueda principal que era el tesoro, que era el paraíso este del Dorado que venían a buscar los españoles, que medianamente quisieron disfrazar esta explotación, conquista, brutalidad del mismo proceso con esta evangelización. Bueno, para este momento, para finales de 1790 y tantos, etcétera, la tensión era brutal, ¿no? Ya la burocracia española era agobiante, ya no había manera de que los criollos y ya los nacidos en estas tierras generaran un desarrollo relativamente justo, honesto, y sin duda pues la explotación brutal, infame con respecto a los indígenas y este mundo de castas que generó tensiones brutales en la sociedad fue lo que empezó justamente a generar esa especie de caldo de cultivo de lo que iban a ser los brotes ya revolucionarios que iban a provocar la independencia. El zorro, por ejemplo, ese es un dato lindo, que el padre Hidalgo, su apodo desde muy joven era el zorro. El zorro iba a ser el mote que lo precedería hasta que nos ordenamos como sacerdotes. Sin embargo, nunca dejaría de ser un cura, no solo inquieto, sino excéntrico, un hombre libre y brillante, capaz de seducir a sus contemporáneos más ilustrados, contemporáneos y contemporáneas más ilustrados, pero que siempre incomodó a los más rígidos y conservadores. Yo creo, porque para esto se presta este texto, que si la independencia hubiera sido en estos tiempos, difícilmente el cura Hidalgo hubiera sido el héroe que fue a partir de ser cura. Seguramente se hubiera generado como político, como empresario, como revolucionario, o como mucho más apegado a la intelectualidad. Tenemos que pensar que en ese tiempo, cosa que sin duda no lo salva pues de estos juramentos religiosos de no tener relaciones sobre todo con otras mujeres o con mujeres francamente, era una enorme posibilidad en ese tiempo. Solo había abogados y sacerdotes, pues, como profesiones relativamente serias en esa sociedad.
Así que hace mucho sentido que Hidalgo haya tenido, sí, casi como tal, que valerse de esa profesión, pues para alcanzar los niveles de bienestar social que tuvo en su vida, para satisfacer incluso sus reuniones, sus tragos de vino, sus lecturas, etcétera, etcétera, su propia formación intelectual, más que haber seguido una especie de, como tal, de una vocación sacerdotal mística, digamos, o verdaderamente disciplinada y seria en la búsqueda de la divinidad. Era un tipo absolutamente revolucionario, que quizá, esta es mi opinión personal, a partir de ese momento social, de ese contexto sociocultural, es que se facilitaban las cosas si él, como sucedió, pasó justo pues por ordenarse como sacerdote. Eh, Incrementando de 1 a 5 pesos anuales y que la pena para quien no la pagara era una tunda de azotes. Una vergüenza, lo que hacía la Real Hacienda con aquellos seres humanos a quienes la avaricia insaciable de los gachupines había relegado a la indigencia. Cuando estos gachupines, estos españoles, ya no tenían ninguna conciencia ética, ni filosófica, ni religiosa con respecto a sus otros, a sus seres, a sus trabajadores, a sus esclavos, francamente, cuando esto estaba ya burocratizado, ya sistematizado por el orden, es que se genera una tensión brutal, es que ya las cosas ya habían tocado límites de cansancio ya insostenibles. Y en el caso del cura Hidalgo, estos impuestos anuales de 1 peso pasaron a 5, y ya solo correspondían, como dice el texto, a la avaricia insaciable de los gachupines, que había provocado pues ya una indigencia total. Bueno, había un elemento importante a nivel histórico como tal, que desató la independencia de México o el movimiento independentista, que fue los propios problemas que vivió España con la invasión de Napoleón y etcétera, lo que como tal políticamente y culturalmente sucedió en la península ibérica, que terminó por sacudir las colonias en la América. Bueno, pero ese es un dato mucho más histórico, pero hace un trazo pues, que nos va a permitir delinear de manera más puntual los elementos del suceso histórico como tal. Como no se prolonga el texto en eso, por ahí aparece, esto nos permite seguirlo de una manera muy ligera, no estamos llenos de datos especializados. Podemos encontrar y reconocer en la lectura todos los elementos que fueron suscitando este proceso. Propiciar cambios que dignificasen la situación de los criollos en la Nueva España y beneficiaran a los indios y a los más necesitados entre los mestizos y las castas. Ese es el motivo original de estos inicios de la lucha revolucionaria independentista. Sin embargo, los intereses de cada una de las clases sociales estaban contrapunteados. Esto es muy interesante. Lo marqué porque, digo, no podría determinarlo de manera radical, pero estamos muy cerca. Yo en ese sentido creo que la historia, la civilidad, la filosofía, la formación filosófica, humanística, conciencia de los hombres, a mí me parece que que vive procesos muy, muy lentos. Es este contrapunteo que aparece en el 1800, híjole, es el mismo que tenemos hoy en el año 2023. Y me aprovecho para dar la fecha. Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Es decir, 210 años después, nuestra sociedad sigue contrapunteada y yo me atrevería a decir básicamente por los mismos elementos, cuando menos de concepción histórica. Las situaciones han cambiado muchísimo, pero la determinación de mi narrativa, desde donde yo me veo a mí mismo como parte de esta sociedad mexicana, me parece que sigue contrapunteada. Ok, las clases sociales, dice, los intereses de cada una de las clases sociales estaban contrapunteados. Los blancos, fuesen peninsulares, es decir, españoles, o criollos, despreciaban a la gente de color y estos deseaban la eliminación mediante el pillaje y la venganza de todo lo que oliese a España. Estaban verdaderamente enfrentados. Quizá por eso insistía constantemente en que debíamos estar unidos,
en que solo la unión haría posible el triunfo. Y por ahí se empieza medianamente a colar la intención del maestro Aguirre. No lo va a decir como buen autor, como noble artista en este sentido, no nos va a dar la determinación moral ni la invitación ética de manera abierta, no va a intentar llevarnos a su propio pensamiento, lo expondrá, lo abre como una pregunta para nosotros y ya nosotros decidimos si le damos respuesta a esa pregunta, relativamente de qué lado nos estaremos colocando. Y aparecería una enorme pregunta para México como sociedad. Si el gran elemento de desarrollo de este país, y con desarrollo quiero entender básicamente de erradicación de esta pobreza, de estas miserias brutales que siguen llenando nuestros rincones en el México completo, de sur a norte y de frontera a frontera, de mar a mar, de océano a océano. Lograr esa posibilidad sería a partir de la unidad como tal que puede generar, y que de hecho para eso se crearon en realidad las conciencias culturales de identidad a partir de los países. Que quizá por eso insistía constantemente en que debíamos estar unidos, en que solo la unión haría posible el triunfo. Otro fragmento dice: yo te condeno a que tus compatriotas, este es muy bonito, Hidalgo pasa todos los elementos históricos, las batallas, su paupérrimo ejército, las brutales discusiones con el punto más alto de la comandancia de su ejército, con Aldama y con Allende sobre todo, la división interna que sucede en esa cúpula, el manejo de Hidalgo como líder carismático político, pero en realidad no como alguien que pudiera terminar la lucha y generarse como un líder político, económico, etcétera. Eh, en los momentos de intimidad, Aguirre se atreve a hacer la aparición casi literal, o si no francamente literal, en la imaginación de Hidalgo, de la Virgen de Guadalupe. Una Virgen de Guadalupe relativamente sarcástica, retadora y regañona, casi me atrevería a decir, casi regañona con respecto a Hidalgo. Y le dice, para finalizar, algo brutal, ¿no? Porque Hidalgo está con esta angustia de si seguir la lucha, continuarla, tiene sentido. Se me escapaba que eran las batallas, el ejército de Hidalgo era absolutamente paupérrimo. Entonces lo que sucedía era que era enorme. Entonces terminaba por agotar al ejército realista, al ejército oficialista. Pero los saldos de mortalidad eran brutales, ¿no? Mientras el ejército tenía 300 bajas, el ejército popular, esta conjunción, porque ni siquiera el ejército, algunos andaban con palos y con resorteras posiblemente, pues tenían 3000 muertos, era brutal. Pero el tamaño de los ejércitos lograba, pues era como vencerte a partir de que no nos puedes matar a todos. Yo te condeno, diría esta alucinación ante Hidalgo, yo te condeno a que tus compatriotas te endilguen la paternidad de la patria, te la coloquen, te la endilguen, te la manden a fuerza. Y asimismo, a que por los siglos de los siglos, cada 16 de septiembre seas suplantado por gobernantes del país en turno, sean estos banales, traidores, vendepatrias, dictadores, parranderos, mujeriegos, jugadores, corruptos o de plano retrasados mentales. Te imiten, hagan replicar las campanas y den el grito de dolores en las plazas públicas. Es una genialidad de Aguirre, porque más allá, evidentemente, no podría tener una determinación histórica esto que te acabo de leer, pero nos genera la conciencia puesta en la propia vida de Hidalgo, de si lo que estaba haciendo en ese momento tenía sentido. Su propia vida espiritual estaba en juego, con creencias muy distintas a las que tenemos ahora nosotros, en tanto el paraíso, ganarse el cielo, etcétera, etcétera, que para él han de haber sido verdaderamente angustiantes. Pero si además todo eso resulta bajo esta amenaza celestial,
que, que esta lucha que él inició iba a terminar en muchos sentidos en lo que está convertida nuestra noche de patria, nuestro 15 y 16 de septiembre en México, cantada, mal imitada por esta gente que dice este texto, que van a repicar en las campanas y son traidores, vendepatrias, dictadores, parranderos, mujeriegos, jugadores, corruptos o de plano retrasados mentales, que ha sido la clase política, pues incluso desde que se originó como tal entonces la independencia de México, más o menos, eh, seguramente si esto fue tal, ha de haber sido profundamente doloroso para el cura como tal, y para nosotros es una tremenda reflexión de si esta lucha tiene sentido. Y por supuesto, la posibilidad siempre, gracias justamente a la literatura y a acercarnos a estos textos, de renovar esa narrativa y empezar a modificarla. Nunca es tarde, aunque bueno, a veces pareciera que sí. Supe entonces que Michel ya se había despojado de escrúpulos para quedar instalado en el lado oscuro donde domina a la bestia, que el ángel negro apocalíptico había derrotado al ángel luminoso que ostentaba el escudo de los sentimientos nobles, la bondad y por supuesto de la compasión, y que sería irremediablemente marcado con el sello de la infamia. Eh, Nada, pues este enfrentamiento en el sentido histórico entre estos dos grandes poderes que iban a sacudir las estructuras del país hasta lograr como tal pues el nacimiento de una nueva nación, en el ámbito interior de los personajes estaba en juego esta connotación espiritual. Si lo que estoy haciendo me llevará, será un asunto infame, me condenará históricamente, o por el contrario, estoy haciendo lo que corresponde a mi situación de creencias bondadosas, de creencias de entrega a mis hermanos contemporáneos. Y finalmente, el último que yo marqué, vuelvo a hacerte la invitación, es un texto de unas 300 cuartillas, pero es un texto muy, muy, muy agradable. Ahora no lo había pensado, no estaba en mis notas, pero se me ocurre que puede ser insisto yo, de enorme ayuda para este proceso de lecturas, de acercarnos como a las situaciones de literaturas más elaboradas, ¿no? De las grandes obras clásicas. Aquí este canal pretende justo eso, acercarte de una manera muy sencilla, invitarte porque a veces las lecturas no tienen esos procesos, o francamente, quise decir, sí tienen esos laberintos para encontrarlos. La historia, sin duda alguna, es un enorme laberinto en este tiempo actual hay una ebullición de verdades, tenemos tantas verdades sostenidas pues, con likes y con apoyos de las redes sociales que podemos normalmente extraviarnos. ¿Quién está diciendo la verdad y qué? A veces de manera francamente ya ridícula, exagerada, absurda, ¿no? Que pueden llevar, esto quién sabe si esté determinado socialmente así, pueden llevarnos a un soltar este compromiso de crecimiento como país. A mí el país ya no me importa nada, ya me vale madre lo que suceda porque no les entiendo, porque es demasiada la vorágine de información, de mentiras, de luchas, de desmentirse, castigarse, de decirse insultos unos a otros, que el proceso real de la construcción de identidades parecería que ya no está en ningún lado. Bueno, pues si ese proceso no lo elaboramos nosotros con nuestra propia información, estaremos en problemas. Bueno, esta vuelta era para hacerte este señalamiento de que puede ser una lectura bien interesante, muy noble para espectadores, para lectores jóvenes que pretendan iniciar en procesos más complejos de la literatura o del ámbito histórico, político, cultural de México. Finalmente, entonces, de este libro Hidalgo del maestro Eugenio Aguirre dice: Allende instruyó a Juan Aldama, Mariano Abasolo y Rafael Iriarte que me vigilasen de forma permanente y minuciosa al propio Hidalgo, y que si advertían cualquier movimiento de mi parte que mostrase mi intención de separarme del ejército, me mataran sumariamente, sin consideración alguna,
A partir de ese instante me convertí en prisionero del ejército que yo había construido, en un fantasma que deambularía sobre las cenizas de la gloria. La frase es buenísima. Un fantasma, Hidalgo, quizá nuestros héroes nacionales son fantasmas que deambulan sobre las cenizas de la gloria, efímera y transitoria, que con tanto esfuerzo había edificado para la felicidad de la patria. Para cerrar, diría que la presentación que hace Aguirre de Hidalgo es de un buen hombre, un hombre incluso divertido, con situaciones de finalidades serias, trascendentes, nobles en todos los sentidos, castigado pues desde hace 200 años y actualmente seguramente con nuestros políticos y nuestros líderes, castigados por un contexto mediocre, infame, es que no quería llevarlo como a este lado radical del bien y del mal, mezquino, que era la palabra que estaba buscando. Un contexto mezquino, un contexto básico, animalesco en muchos sentidos. De ahí venimos y vale la pena revisarlo con estos textos tan claros, nada oficialistas, pero tampoco con esta especie de grito revolucionario gratuito donde todo es malo. No es un panorama verdaderamente, como decía al principio de esta charla, abierto, honesto, para que nosotros tomemos también nuestras propias determinaciones con respecto a los elementos históricos que nos forman y a esta narrativa que nos hace mexicanos. Hidalgo, de Eugenio Aguirre, soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube y nos saludamos en la próxima entrega.